La verdad que a ella, él no la impresionaba, no le parecía demasiada cosa. A decir verdad, ni siquiera le gustaba un poquito, ni así, mira. Al contrario, no le gustaba nada, y mucho menos que alguien, los del pueblo, pudieran vincularla de algún modo con él. Y mucho menos que la vieran subiéndose a su auto. No le gustaba el tipo porque sencillamente distaba mucho de ser lo suficientemente buen mozo como para estar a su lado. No era precisamente lo que se llama un buen partido o un tipo simpático, con carisma, no, nada que ver. Tampoco era un buen conversador, no le gustaba bailar ni la ropa de moda, nada. Me parece que lo conozco. Era por todos conocido que no poseía ni chispa ni encanto alguno. Se diría más bien que era un tipo insípido. Para algunas pocas era insípido en el mejor de los casos, pero era repugnante para la mayoría. ¡Buah! A ninguna les gustaba la forma en que llevaba el pelo. Lo tenía un poco largo, medio cortado a los tijeretazos, sembrado de escamas flotantes y prematuramente ralo ya en la frente y adyacencias. Ahora, lo que menos gustaba y hasta causaba un poco de impresión eran esas manitos un poco chiquitas, pequeñas como de niño, desproporcionadas para el cuerpo de un hombre adulto, lo que reflejaba en el conjunto un dejo de monstruosidad que solo se repetía en su mirada turbia detrás de los gruesos vidrios que llevaba. Y la risa, una risa que solo en ocasiones dejaba caer y que dejaba expuesta una hilera destartalada de dientes teñidos de marrones, negros y amarillos. Eso por no explayarnos en los hedores, ¿no?, que asaltaban a los ocasionales contertulios que daban vuelta a la cara simulando estornudos o alergias repentinas. Algunas mujeres, al verlo, sentían que en él había algo maldito, coincidiendo con el decir de algunas viejas que conocían su familia de años, allá por la zona de Panquegua. Porque había quien decía por lo bajo que él en verdad no era hijo de su padre, sino de otro. ¿Acaso de un visitador médico de la zona que, prometiéndole el oro y el moro a su madre, había desaparecido para siempre, apenas enterado de la inminencia de la llegada del niño? Y bueno, él nació con ese estigma, marcado como se marcan los animales apenas nacen. En su caso, una marca o una protuberancia o monstrenca como expresión de rechazo y de vergüenzas. Era feo, ¿eh? Algunas malas lenguas, tratando de explicar el fenómeno, decían que era así porque había recaído sobre él una maldición que causa la repulsión de todo ser vivo que se precie de decente o de buena familia. Un castigo de Dios. De solo verlo se sabía que no había forma de salvar la contracción de eso que algunos llaman cuestión de piel y que promueve al rechazo instintivo sin que las personas sientan el menor interés por salvar al ser humano que se supone que es, en definitiva. Al contrario, la mayoría de las personas hacían explícito su rechazo y no querían siquiera cruzarse en la calle con él, no fuera cosa que semejante aversión fuera contagiosa. Y a ella, tan divina ella, al principio no le interesaba ni siquiera un poquitito, ni lástima sentía por el pobre tipo. Mirá vos. Pero se había dado cuenta que él, a diferencia de lo que sucedía con las demás personas, la trataba con deferencia. Obligado tal vez al trato gentil cuando él acercaba la mercadería de la finca de su familia a los puestos fruteros y verduleros de la zona, no perdía oportunidad para saludarla y extenderle la mano como único contacto. Un contacto que a ella le producía mareos y hasta náuseas. ¿Cómo puede ser? Pero que en la intimidad, en su propia intimidad, mientras le extendía su manecita blanda y fría, así como de pescado, la conmovía inexplicablemente, ¿no?, en los más oscuros resortes de sus emociones. Ella,
que era pretendida por los hijos de varias familias dueñas de vastas extensiones de terrenos y sembradíos, no podía estar tecleando justo con este tipo con quien nadie en el pueblo quería ser visto, y mucho menos subiendo a su auto, justo ahora que necesitaba que la acercaran hasta su casa con las bolsas de las compras, aquella tarde de lluvia repentina y ese barro. ¡Ay! Son señales, dijo ella, Sí. mirando al cielo, el tronar de los dados de Dios cuando juega con nosotros. ¿Y acaso ella no se había atrevido a recordar aquellos sueños, que ahora le volvían como puñaladas en el bajo vientre? ¿Ella acaso era la mujer que más náuseas sentía por él en todo Panquehua? Sin embargo, había un sustrato de extraña atracción que la hacía estar pendiente de él. Una curiosidad zoológica casi, o tal vez su instinto maternal que le crecía al ritmo de sus ya casi desmesurados pechos. Toda ella empezaba a latir detrás de ese talle 120. La naturaleza mandaba que ese ejemplar debía reproducirse cuanto antes. Estaba en su punto y la jauría ya reservaba un lugar para un nuevo cachorro. Claro que todo eso ella no lo sabía, pero eran pulsiones que le latían en la piel de un modo inconsciente. La naturaleza había determinado también que él tuviera esas manos chiquititas y ese aspecto monstruoso. Cuando él le estiraba la mano para saludarla por sobre las frutas del puesto, ella le tomaba ese puñadito de dedos esqueléticos y helados y sentía que era la madre de ese fetus infeto y que ella debía cuidarlo, dormir con él, vestirlo como un mono de feria, limpiarle la caspa de los hombros, oler el cuello grasoso de sus camisas, despegar el abrojo de sus pañuelos de mano, todo lo que hace una hembrita que se precie con esa bestia exótica que necesitaba adoptar. Naturalmente, ella no podía ver todas esas cosas dentro suyo, que tal vez nosotros solo estemos imaginando, sino solo sentía con pudor que ese pescadito muerto que él tenía en lugar de manos necesitaba ser guardado entre la calidez de sus pechos redondos. Todo esto la turbaba a ella, que no sabía distinguir entre la vergüenza pública y esos golpecitos tibios que sentía a ritmos regulares, 4 dedos debajo del ombligo. Por eso, cuando él le abrió la puerta de la rural Rambler para llevarla de vuelta de la feria con las compras que le habían encargado en su casa, cuando él sonrió tímidamente y le mostró esos guijarros multicolores que tenía en lugar de dientes, ella no pudo echarse atrás. Puso las bolsas en el espacio posterior de la Rambler, donde debían estar los asientos, y ahora solo había cajas apiladas y verduras echadas a perder, y se sentó en el asiento delantero como la señora de tal, como la reina del hogar. Un hogar donde moraba un humanoide de casco engrasado y una rubia floreciente con unas formas desesperantes y una pelucita amarilla casi imperceptible que le cubría la piel. Avanzaron en la Rambler por Matus Hoyos, rumbo a las Heras, en silencio. Él con los labios juntos, lo que le hacía sobresalir aún más la nariz y le volvía los ojos saltones. Llevaba una especie de pico rapaz apretado, un poco para no mostrar los restos de su dentadura y otro poco para que no se le escaparan los hedores que hervían en su boca. Repentinamente él dobló por Sáez Peña hacia el Algarrobal. El camino no era el común para llegar a Panquehua, pero igual se llegaba. Luego él hizo girar el armatoste hacia el oeste por Pedro Pascual Segura. Esa calle agorera entonces no tenía un solo foco y lucía unas piedras de tamaño prehistórico en lugar de asfalto. Cuando la rudeza de la Rambler empezó a golpear entre las piedras de Pedro Pascual Segura, él sentía en la oscuridad el bambolear de los pechos de ella,
No los veía porque aquello era una boca de lobo, pero su instinto lactante le hacía saber que al alcance de su mano, a medio segundo de su boca, había un par de generosas masas de tibieza y suavidad, subiendo y bajando, estremeciéndose con los serruchos de la calle, o trepando al nivel del mentón cuando el pozo que él no evitaba era demasiado grande. Fue ella la que buscó con su mano nerviosa en la oscuridad la perillita de la luz que dejaba a oscuras la escena. Él, instintivamente, detuvo la Rambler. Cuando el motor dio su último giro, la noche del Algarrobal se puso espesa. La sombra de los plátanos centenarios multiplicaba la oscuridad por millares. Solo se veía hacia el norte el resplandor distante de los hornos de ladrillo. Fue ella la que comenzó a hablarle como a un niño y a indicarle que pusiera sus manitos de rana aquí, allá. Fue ella la que rascó con sus dientes la frente calva de él buscando quedarse con un resto de cebo. La que se fue a la parte de atrás y allí, entre las cajas de verdura y las papas podridas, se quitó el corpiño. No. Ella fue la que pidió que él le hincara los dientes pringosos en esta o aquella parte de toda su exuberancia. ¿Acá? Allá. Sin embargo, lo que ella le dijo a la policía en la denuncia fue que él la había obligado a tantas cosas ignominiosas que no podría superarlas en su vida. Fue ella la que empezó a detallarle a los agentes cómo aquel monstruo la había forzado en aquellas soledades, cuando el móvil se detuvo detrás de la Rambler y los encontró desnudos en la parte trasera del vehículo. Los de criminalística encontraron grandes cantidades de semen en el cuerpo de la ultrajada, pero la prueba contundente del abuso fueron las marcas y las mordidas en todo el cuerpo de ella. Los médicos le dijeron que había tenido suerte de que llegaran los agentes justo en el momento en el que él seguro estaba por devorarla. Se han dado casos de canibalismo en la zona. Es que al notar la luz de la sirena, él se asustó e intentó huir, desnudo. Lo bueno es que las balas del accionar policial fueron certeras y él cayó muerto unos metros antes de llegar a la capilla histórica. Los charcos de sangre que dejó en su huida, los limpiaron las jaurías de perros hambrientos que hay en los hornos de ladrillo. Ella ya no va más a la feria. Se casó con un chacarero acaudalado que la tiene como una reina. Después de todo, no se merecía peor suerte, después de haber pasado aquel momento inolvidable con el monstruo de las manos de niño. Cicatrices incurables de una herida que me ha causado la vida en su triste batalla. Cicatrices que ya no se cierran nunca porque llevan siempre trunca la esperanza de curar. La quería inmensamente, pero ella fue perjura y lleno de honda amargura y de pena mi ilusión. Es por eso que era viva, siempre a golpes con la suerte, y solo quiero la muerte para mi angustiado y pobre corazón. En la cara también luzco con orgullo un
recuerdo que es muy tuyo y que llevo por mi mar. Un recuerdo que me hicieron en tu nombre cuando yo jugué como hombre con la vida del rival. Es por eso que era vivo, siempre a golpes con la suerte, y solo quiero la muerte para mi angustiado y pobre corazón.